El título para hoy es Dios lucha en medio de tus conquistas. Diga que está titulado Dios lucha en medio de tus conquistas. Desde el verso 1 del capítulo 1 de Josué, hemos estado viendo esta semana cómo ahí se recogen las pautas, la actitud, el esfuerzo, la fe, la determinación personal que se requiere para conquistar. Porque todo el mundo quiere conquistar algo, alcanzar algo, pero no todos están dispuestos a pagar el precio para esa conquista. También vimos en los libros de Josué, en el libro de Josué, las derrotas, las pérdidas que sufrieron, las luchas, las fronteras personales que tuvieron que atravesar, sociales, naturales, que hubo que vencer y que nosotros como creyentes tenemos que vencer. La semana pasada vimos a un Josué en el capítulo 9 y al pueblo que llegó un momento donde ellos estaban tan liados, tan ocupados en sus quehaceres, en las luchas, en las estrategias, en las actividades, que no vieron la astucia con que el enemigo se les infiltró. ¿Recuerda? Los gabaonitas. ¿Cómo se los cameló? Dice la palabra de Dios que ellos no consultaron a Dios. Cuando decimos que no consultaron a Dios, no es que no le preguntaran a Dios y tenemos que pactar con esta gente, sino que de alguna manera habían perdido por causa de sus ocupaciones, del lío, esa intimidad diaria que tenían con Dios. Le habían dejado como a un lado su tiempo de oración, su relación con Dios personal, diaria, fue, digamos, un poco apartada y por eso cayeron en la trampa de los gabaonitas o de los enemigos. Este capítulo 9 concluye con los siguientes versos. Josué 9, 25 a 27, dice los gabaonitas hablando, dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y Josué lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar de Jehová eligiese, lo que son, dice, hasta el día de hoy. El libro de Josué fue escrito después de la conquista, incluso años después de la conquista, y hasta ese día ellos eran lo que habían sido destinados a hacer por Josué. Fueron leñadores, fueron aguadores, eran, digamos, siervos que servían al tabernáculo y al pueblo de Dios. Sirvieron, se puede decir de alguna manera, en el trabajo más humilde, lo que sería hoy el trabajo más bajo. Hoy quizás fuera, si lo pensamos así, limpiar las letrinas. Es como si el campamento tuviera muchas letrinas, esos baños públicos que hay plásticos. Dice, bueno, no los vamos a matar, nos han engañado, hemos pactado con ustedes, pero es cierto que ustedes se quieren sujetar a las normas de nuestro Dios, quieren servir a nuestro Dios, pues les vamos a dejar con vida porque todos los demás fueron exterminados, pero los gabaonitas, los que vivían en esas ciudades, que era gente fuerte, ellos fueron destinados a limpiar letrinas, a traer la leña para el templo y a trabajar como siervos del pueblo. Qué importante es entender que esa gente fue lo suficientemente humilde también para aceptar en la condición que le tocó vivir en el pueblo, contar de formar parte del pueblo de Dios. Es increíble. Y luego empieza el capítulo Josué, el capítulo 10, que es el que quiero tratar el día de hoy, y nos relata que la vida sigue. Muchas veces nos hemos equivocado. ¿Quién no se ha equivocado aquí? Que levante la mano el que no se ha equivocado. ¿Cuántas veces no hemos fallado? Hemos pecado muchas veces. Y simplemente tenemos que asumirlo, tomar decisiones firmes en cuanto a ello, reenfocarnos en Dios y avanzar y seguir adelante. No puedes quedarte a lamentar, ni aflojar, ni siquiera hundirte, porque hay que seguir conquistando. Ciertamente Josué y los líderes se habían equivocado, el pueblo se equivocó, pero ahora tenían que seguir avanzando en lo que Dios le había dicho. Y cuando tú eres fiel, vas a seguir avanzando. A pesar de los errores que hayamos podido cometer, aún de los pecados que dejamos en el camino, vamos a avanzar. Dile con el que está a tu lado, hay que avanzar. Hay personas que se quedan trabadas en errores que cometieron, en fallos, en decisiones malas que tomaron y están ahí trabadas y siguen ahí trabadas, pero Dios te dice, tienes que avanzar, hay que conquistar, hay que seguir adelante, hay que levantarse, hay que reponerse, hay que aprender de nuestras malas decisiones y seguir adelante fieles al Señor Jesucristo. Los versos 1 a 5 de ese capítulo 10 dicen lo siguiente. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai
y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, no como una de las ciudades reales, y mayor que Jai. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oján, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, ¿cuántos reyes? 5 reyes, toma este dato importante, ¿cuántos reyes? 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos. ¿Cuántos ejércitos? 5 ejércitos de 5 reyes. Y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Mire, estos eran los antiguos amigos de Gabaón, ¿cierto? No solamente sus antiguos amigos, eran de su misma familia. Todos ellos eran amorreos o cananeos, eran de su misma línea genética, eran descendientes, eran familiares cercanos, eran primos, eran toda la misma región. Y ahora de pronto ellos están ofendidos porque los gabaonitas habían pactado con Dios, habían pactado con el pueblo de Dios, se habían sumergido y habían aceptado la gracia para salir de su muerte asegurada. Y ahí estaba. Dice la palabra que estos gabaonitas eran también gente fuerte, que no era una pequeña ciudad como Jai, sino que era una de las ciudades reales estilo Jericó, era una ciudad amurallada, una ciudad fuerte que también tenía ejército. No solamente la ciudad de Gabaón, sino 4 ciudades cercanas que pertenecían al mismo reinado, por así decirlo. Y dice que cuando se enteraron los vecinos que estos habían pactado con el pueblo de Dios, querían acabarlos. Y sorprende porque dice que los de Gabaón eran gente fuerte. Hoy hay que ser fuerte para decirle sí a Dios. Hoy estamos en una sociedad que es arrastrada por tantas corrientes, por tanta oposición, que enseña valores completamente contrarios a lo que enseñan los principios de la palabra de Dios. Entonces, seguir a Jesús hoy realmente es para gente valiente. Diga que está a tu lado, tú eres un valiente por seguir a Jesús. Lo creo. Ya dar ese paso, cuando lo sigues de verdad, no cuando lo sigues a media, no cuando lo sigues, bueno, sí, porque algo hay que creer, no, bueno, sí, porque mis padres fueron cristianos, no, cuando lo sigues en serio, cuando tú tienes las cosas claras, te das cuenta que tienes que ser valiente para vivir en una sociedad que todo lo que hace, que todo lo que genera, que todo se produce, va contrario a la manifestación de Dios, a la presencia de Dios y especialmente a Jesús y al Espíritu Santo. Así que, vuelve a decirle que a tu lado, eres Ricky, eres valiente. Uy, nada que se le dijo. Yani, estás cerca ahí, eres valiente mujer. Mujer guerrera. Esposa mía, uy, valiente. ¿Valiente o no cree? ¿Usted qué cree? Cuando usted le dice sí a Jesús, usted está provocando un mover espiritual a su alrededor. Tú sales de las tinieblas para vivir en la luz. Tú dejas la ignorancia para aceptar y recibir la revelación que viene de Dios a tu vida. Él te va a enseñar verdad. Él te va a decir que tú no eres tan bueno y tan maravilloso como tú te crees que eras. Y Él te va a ir enseñando, corrigiendo, te va moldeando, te va quitando ese carácter muchas veces orgulloso, de soberbia, para ver el carácter de Cristo en tu corazón. Y el Espíritu Santo trabaja en ti y trae los frutos del Espíritu Santo. Entonces eres valiente, reconocer sus errores, seguir avanzando y saber que Dios está tratando nuestras vidas y que queremos ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? Yo quiero ser transformado por su presencia. Entonces las tinieblas van a usar todo lo que puedan usar para hacerte desistir de tu paso de fe, para sacarte del camino de Cristo, para que los propósitos y las promesas para tu vida de parte de Dios va a querer romperlos, va a querer separarte. Y entonces, ¿qué es lo que usa el enemigo? Pues las circunstancias que nos rodean, los problemas, pensamientos, emociones, aún personas que están a nuestro alrededor, que simplemente, como no conocen de Dios, como no tienen el Espíritu Santo, como siguen en ignorancia, como estábamos nosotros, esas personas conscientes o inconscientemente, porque la gente no lo hace adrede, va a intentar sacarte del camino, porque trabajan en el equipo contrario, donde usted trabajaba antes de conocer a Jesús.
Como dice la palabra, ustedes antes eran esclavos de las tinieblas, hasta que la luz de Jesús llegó a su vida. Entonces tú sales, pero sigan viendo a nuestro alrededor esclavos de las tinieblas, que van de alguna manera inconsciente en el espíritu, a trabajar para tratarte de sacar a ti de esa luz que está viniendo a tu vida. Y la manera de ayudar a esas personas que están a nuestro alrededor, que siguen en tinieblas, que siguen en ignorancia, que siguen en el reino del enemigo hasta que no llega la luz de Jesús a su vida, es que vean en ti los frutos del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, la fe real, la determinación de seguir a Jesús por encima de ellos mismos. Es importante esto, mostrar en tu vida que tú vas en serio con Dios, que Dios es lo primero en tu vida y que eso te va a traer recompensa. Eso es lo que tú estás enseñando de manera espiritual a esas personas que nos rodean. Miren, los antiguos amigos de los gabaonitas se volvieron contra ellos. Los quisieron sacar del pacto con Dios. Puede ser que quizá tu esposo, tus hijos, tus amigos no soportan que hayas encontrado a Jesús. O no entiendas que hayas cambiado tanto o que estés en otra dinámica, que le vivas y se van a oponer de alguna manera. Yo recuerdo que mi abuela, que en aquel tiempo no teníamos tanta relación con ella, que vivía también en Punta Araba, decía, ¿y ustedes dónde se metieron? Eso es una secta, estoy hablando hace 35 años. Ahora es muy común que la gente crea o no crea, pero hace 35 años salir del catolicismo para entrar, como decían, a una nueva religión, a una secta, eso era mal visto. ¿Quién les comió el coco? ¿Quién les lavó el cerebro? ¿O no? Y nos miraba así y mi abuela decía, y encima metieron a mis nietos tan pequeñines en toda esa historia de secta. Se pensaba eso. ¿Por qué? Porque salían de ese condimento, de esa situación. Incluso mucho más tarde, familiares me decían, ya los domingos no vamos a pescar, ya los domingos no hacemos esto, y yo los domingos voy a alabar a mi Dios. Y ellos no podían entenderlo. Y siempre era machacándote por aquí, pinchándote por acá, porque parecía que primero estaba Dios o primero estaba la iglesia. No, pero uno sabía a dónde había nacido. Sabía lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseñan los 10 mandamientos. Uno conoce de todas estas cosas. Entonces vas a tener esa lucha a tu alrededor. Y uno tiene que permanecer firme si quiere que ellos también reciban la luz de Jesús. Porque es el impacto espiritual. Con el paso y el transcurso de los años es que se dieron cuenta que yo iba en serio con Dios. Y que nada me iba a bajar del burro. Y que me podían zurrar, me podían decir, me podían atacar, podían pensar, podían criticar, podían hacer lo que... Pero uno va a seguir adelante amándolos en el Señor. Y eso hace que prevalezca. Aquí están los antiguos familiares de Gabaón, los antiguos amigos de Gabaón que van a intentar que ellos rompan el pacto que habían hecho con Josué. Si no los matamos, si no les acabamos, rompan ese pacto porque ustedes son de los nuestros. Ustedes saben, pero los gabaonitas sabían que habían agarrado la fe, que se habían recibido al poderoso Dios de Israel. Entonces, esta alianza de los 5 reyes es la primera prueba seria a la que de verdad se tiene que enfrentar Josué. Ellos habían pasado del río Jordán, lo habían cruzado de mano tal, ellos habían dado 7 vueltas a Jericó, o sea, no tuvieron que luchar contra la ciudad, ellos fueron con 3,000 hombres contra Jai, salieron, perdieron todo lo de Acán, lo que sucedió con el pecado de Acán, ellos volvieron con esa pequeña ciudad y ahora habían salido victoriosos por segunda vez, pero ahora se van a enfrentar ¿a cuántos ejércitos? De 5 poderosos reinos de la zona o ciudades fortificadas. Y entonces Josué, como cada uno de nosotros, en el proceso de conquista, va a ser revelada nuestra integridad. ¿Usted sabía eso? Si somos íntegros o no somos íntegros. Integridad, busqué esa palabra. La integridad es una palabra que viene del latín integer, que significa entero. Una persona íntegra, está diciendo esa persona es entera. Ese es el latín. Algo que está completo, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de manera correcta. La integridad, decía el diccionario de la lengua española, es el estado de un individuo, un estado físico, mental y espiritual, cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tiene un mismo sentido y son coherentes entre sí. Se considera íntegro a alguien cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones, actúa de manera correcta y es capaz de tomar sistemáticamente decisiones positivas que edifican su vida y la vida de los que le rodean. Las verdaderas conquistas en Cristo van a revelar nuestra integridad, cuán íntegros somos perteneciendo al reino de los cielos. Dice el verso 6 de este capítulo 10,
que entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Gabaón se encuentra rodeado, instigado por los que antes eran sus amigos y sus familiares. Y en lugar de dar un paso atrás, en lugar de renegociar con ellos, ahora me encuentro en una situación que no esperaba, porque yo había hecho pacto con aquellos precisamente para librarme de que me exterminaran, y ahora me van a exterminar esto. En vez de replantearse el pacto que había hecho con el pueblo de Dios o con Josué, como quiera hacerlo, ellos saben que han pactado con el Dios del universo y que si se agarran al Dios del universo, ellos van a recibir respuesta. Y entonces ellos piden ayuda al pueblo, porque ahora tienen las cosas claras. Ahora ellos saben que cuentan con la familia numerosa que antes no tenían. Ellos están viendo más allá que lo físico. Y Gabaón pide ayuda a Josué. Dice: vengan a ayudarme. Lo dice con estas palabras: no niegues ayuda a tu siervo. Como si recuerda que nos nombraste leñadores, que nos nombraste aguaderos, que vamos a estar ahí. No niegues ayuda a tu siervo. Una vez más vemos la humildad de este pueblo, que dice la palabra de Dios que era un pueblo fuerte. O sea, que fuerza y humildad no son opuestos. ¿Lo entiendes? Uno puede ser valiente, pero debe ser humilde. Porque nadie fue más valiente que Jesús. Nadie fue más humilde que Jesús. ¿Lo entiende, verdad? Entonces ellos, en ese momento, piden ayuda. Hay momentos donde quizá conociendo a Dios todo se pone en contra. Porque el enemigo, como diría Pedro en su epístola, la primera epístola, dice: estén alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién, se lo sabe, ¿verdad? ¿Buscando a quién qué? Devorar, romper. Y lo que hacen los leones, y por eso esa comparativa de los leones. ¿Qué hacen los leones? A mí me encantan esos documentales de leones y de África y de los animalitos de por allí. ¿Y qué hace el león? Están hasta ahora, a veces se pasan días, la manada de leones rodeando los elefantes, mirando los ciervos, los búfalos de la sabana, y simplemente los contemplan de lejos. Los contemplan y van acechando y se van dando cuenta aquel que es más independiente, que se va por un lado saltando, que hace y entonces lo van acechando. Y dice: a aquel podemos atacar. Hasta con los elefantes lo hacen, ¿eh? Y entonces ya empiezan y se van reuniendo, como se comunican, dice: aquel que está solito allí, aquel que se cree que es el rey del mambo, decía yo la semana pasada, ¿verdad? Aquel. Y entonces y después comienzan a intimidarlo, a asustarlo, porque sabe, y aquel, como está medio desubicado de la manada, comienza a correr, en vez de para la manada, para no sabe correr, y salen y se lo comen. Por eso dice el apóstol: y él está acechando a la congregación y va viendo, y aquel, vamos a por aquel. Eso lo dice el apóstol. Mire, Gabaón pide ayuda. Yo me he dado cuenta con el paso de los años por qué la gente no pide ayuda. A mí me costaba a veces pedir ayuda. Yo decía: ayúdame con las matemáticas. Le decía a algún familiar: ayúdame con las matemáticas, que ellos eran malos para eso. No tengo tiempo. Ayúdame con las matemáticas, si no, pues págate un profesor. Chacho, ayúdame con las matemáticas. A la tercera vez yo decía: 3 veces se lo digo. Si a las 3 veces no me quiere ayudar, ya no se lo digo más. ¿O no? ¿Por qué? Por el orgullo. Porque no estoy dispuesto a ser humilde y decir: venga, ayúdame a seguir insistiendo. Chacho, venga, y después nos invitamos, ayúdame que después te hago esto o esto. No. Pues muchas veces porque somos orgullosos. Y no, yo se lo dije 3 veces, no me quiere ayudar, ya se acordará él de mí. Ya me pedirá él algo. ¿O no? Es el orgullo muchas veces lo que nos impide pedir ayuda. Sin embargo, veo a un gabaonita o al rey de Gabaón que humildemente dice: mira, somos tus siervos, no nos digas ayuda. Estamos rodeados. A veces hay que ser humilde para pedir ayuda. Vuelvo y le digo, la mayoría de la gente que no pide ayuda, la mayoría, lo que yo he experimentado, es porque son personas orgullosas, que no están dispuestas a rebajarse en pedir ayuda, porque eso es pedir un favor. Y yo no voy a estar pidiendo favores, sí, vas a tener que pedir favores. Porque como creyentes nos necesitamos todos. ¿Lo sabías? Y muchas veces Dios trabaja eso en nosotros y pasamos por situaciones difíciles para ver si te atreves a morir a tu orgullo y a pedir ayuda.
Y muchas veces pasan años y seguimos en nuestra posición. Y a mí me costaba pedir ayuda. Me costaba pedir ayuda. ¿Por qué? Porque se dice, porque eres un orgulloso, soberbio. Porque te llevo a esa situación precisamente para que pidas ayuda. Y tú eres tan terco que no piensas pedir ayuda. Pues vas a seguir pasando situaciones de estas. Para que aprendas humildad y para que aprendas a depender de los demás y para que aprendas a decir, mira, te necesito tu ayuda, por favor ayúdame. Te lo he dicho 3 veces, pero hablábamos el martes del juez injusto y la viuda, ¿verdad? Y la viuda estaba ahí, hágame justicia, mira, tuya al juez y me tiras hasta las narices, le voy a hacer justicia. Quizás si esa viuda fuera alguna de las viudas de nuestros días, le hubiesen dicho 2 veces al juez, hazme justicia, le hubiese dicho, no te hago justicia, le hubiese dicho, el Señor no me quiere hacer justicia. Pero tenemos que aprender a pedir ayuda. Y creo que Gabaón nos enseña a pedir ayuda. Versos 7 a 9. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Cuántos hombres subieron? ¿Cómo eran los hombres que subieron? Valientes, valientes, todos los valientes, los cobardes se quedaron. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Mire, Josué podía haber pasado de ellos. Recuerda la semana pasada, lo engañaron como niño chico, ¿verdad? Él podía haberle dicho, estos me traicionaron, estos me engañaron, estos vinieron haciéndose pasar que eran de lejos y ahora estaban aquí. Yo hice pacto con ellos, ahora disimulo y digo que voy dentro de una semana, que tengo que preparar el ejército, que no... Porque a veces somos así. A veces podemos ser así. Y eso muestra nuestra falta de integridad. Tú ayudas a alguien, pero ese alguien no responde como tú quieras, o tú te sientes traicionado y tal, y entonces dices, no... A mí me ha pasado mucho. Alguien te pide consejo, tú le das un consejo, sabes que viene de Dios, pero después hace lo contrario que tú le dijiste, y a los 2 meses te viene porque le fue mal. ¿Y sabes qué podemos hacer a veces? Pues si hubiese hecho lo que le dije, no le llamaba, pues ahora que se fastidie. O no lo ha pensado. Pues ahora, traga burro. No hace caso, pues ahora tiene un problemón, pues ahora que se busque la vida. Pues haberme hecho caso. No somos así. Entonces imagínate que Josué hubiese pensado de esa manera. ¿Le ha pasado a usted o solo me ha pasado a mí? ¿A quién más le ha pasado? Santo, menos mal que hay santos por aquí delante también. O alguien te ofende y ahora va pidiendo ayuda y tú pasas. Pero no, porque sabe, usted y yo le hemos ofendido a Dios muchísimas veces. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuántas veces le ha fallado a Dios? Y Dios le ha dicho, pues ahora pasa. No hagas caso, no sigas orando porque te dije tal, has estado rebelde. 3 años y ahora viene y Dios así. No, Dios no es así. No, Ricky tampoco. No es así Dios. Dios, cuando le pides ayuda, cuando viene está dispuesto a respondernos. Le hemos fallado muchas veces. Cuando usted viene arrepentido, dice, Señor, me equivoqué, hice las cosas mal, aquí estoy. Él va a responder. Y va a responder inmediatamente. No va a decir, pues ahora que sufro las consecuencias un rato y después le ayudo. Eso somos nosotros cuando no somos íntegros en el reino de los cielos. Él no nos castiga. Al contrario, Dios envía su protección para librarnos. Y vemos la respuesta de José. Primero va con los hombres valientes. En segundo lugar son hombres que son esforzados. En tercer lugar tienen una relación con Dios. Porque en ese camino Dios les habla y Dios les dice, vayan porque les voy a dar una tremenda victoria. Dice que subió de Gilgal. Gilgal era el campamento donde ellos acampaban y estaba a 30 kilómetros de Gilgal a Gabaón. 30 kilómetros. Y dice que era subida. Era como si decir que estuvieran las tropas de Josué acampadas en el valle de la Lotava, ahí en el mismo centro de la Lotava, en el valle, y Gilgal estuviera ya en La Esperanza y tuvieras que atravesar la cordillera, subir por el barranco de Buena Esperanza, llegar hasta arriba, cruzar 30 kilómetros. Y creo que más o menos la misma distancia. Hacia arriba. Ahí estaba. Suben armados, llevaban sus espadas, sus escudos, las flechas, los sacos de piedra, porque mucha de esta gente usaba ondas. ¿Sabes lo que son las ondas, verdad? Piedritas y tal. Y las ondas tenían unas piedras redondas que normalmente ellos las preparaban, las trabajaban. No es que cogieran una piedra, la tiraban. Eran piedras que ellos pulían y demás, redonditas, del tamaño que ellos veían, porque cada uno era especialista en su peso de onda. Entonces, muchos de estos llevaban sus sacos con piedras para dispararlas al enemigo, como si fueran las balas de hoy en día. Entonces esta gente va armada hacia arriba y tienen que salir y avanzar en ayuda de Gabaón. Dice que pasan toda la noche andando. Usted se imagina esto.
Ellos están tranquilamente en sus quehaceres diarios después de la toma de Jai, y están ordenando las cosas, y están puliendo las cosas, y la espada, y todo lo que tenían que hacer con sus familias y demás al campamento. Y de pronto al atardecer llegan los gabaonitas y dicen, mira, nos acaban de rodear, hay 5 ejércitos que vienen contra nosotros, tienen que ayudarnos. Entonces va a oscurecer y dice Josué, vamos, prepárense que nos vamos a la guerra. Ya, mañana, no, ya. Uy, y no tenemos que preparar la tortilla para el camino, el picnic, ¿qué vamos a hacer? No hay tiempo de hacer tortillas, vamos, ¿cuáles las armas que nos vamos? Los hombres valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Uy, santo, algunos están dormidos y otros son valientes. ¿Cuántos valientes hay? Vamos, que hay que avanzar. Dice, no, pero si es la hora de acostarse, ya casi las 7 de la tarde. Dice, no, vámonos de caminata, vámonos de vigilia, porque eso fue una caminata. Toda la noche. Salieron ahí los hombres valientes, armados hasta eso, y vamos avanzando. Toda la noche caminaron esos 30 kilómetros en subida, subiendo los montes, avanzando, para llegar allí a las puertas de Gabaón. Gente esforzada, ¿usted lo cree? ¿Cuánta gente cansada hay hoy en día? Hoy nos cansamos tanto, ¿verdad? Uy, estoy cansado. Ya creo que ya nuestra mente funciona en esa dinámica. Ay, estoy cansado. A veces ni siquiera estamos cansados, decimos, no, estoy cansado. ¿Por qué? Porque trabajé 3 horas. Hay gente que dice, vengo de las vacaciones, llevo 10 días de vacaciones y ahora tengo que tomarme una semana de descanso para descansar de las vacaciones. Digo, pero las vacaciones eran para descansar. No, hay que descansar de las vacaciones. ¿O no? Es como una paranoia que tenemos en la cosa. Los conquistadores son gente valiente y son gente forzada. Se enfrentan a las circunstancias, se enfrentan a los problemas, a las luchas de la vida. Se enfrentan con decisión y, como hizo Josué, con dirección de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, yo no voy porque estoy cansado? Josué, yo estoy cansado, porque llevo todo el día y estoy cansado, y yo, ahora Gabaón, 30 kilómetros, ya estoy cansado. Por eso dice, no, ponen los valientes. Los cansados eran como los cobardes, se quedaron. Y los valientes son los que avanzan. Téngalo claro en la conquista. Nunca alguien que no es esforzado va a conquistar lo que Dios tiene para su vida. No lo va a conquistar. Se lo pongo ya de antemano sobre la mesa porque lo vemos a lo largo de toda la palabra y en el libro de los cielos y en este que estamos leyendo de Josué también. Esto es para valientes y esforzados. Jesús lo diría con otras palabras. El reino de los cielos, estos son los que lo arrebatan. ¿Cuántos valientes y esforzados hay aquí? ¿Cuántos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Atención, vuelvo y le digo, todo el día en sus obligaciones en Gilgal, toda la noche caminando, y apenas llegar, tienen que aprovechar que no los están esperando. La sorpresa de la batalla. Y comienza una tremenda batalla. El día sin dormir, la noche de pateo, y cuando llegan al amanecer a las puertas de Gabaón, que están los ejércitos rodeando Gabaón, ellos los cogen por la retaguardia y dicen, ahora vamos a por ellos. Aquí dicen, no, hay que descansar, que no hemos dormido. ¿O no? Yo no dormí ayer en todo el día, hoy no dormí en todo el día, y ahora vamos encima a hacer una guerra. ¿Estamos locos o qué? Descansamos por aquí y ya empezamos mañana, ¿no? Porque estamos cansados. ¿Usted lo hubiese hecho? Cambio de mentalidad. Como decía la semana pasada, la sociedad está creando toda una masa laboral, una mentalidad aún en nuestros jóvenes, que cada vez que tú vas a exigir algo a alguien, aún en tu puesto de trabajo, la gente se te ofende. Oye, me estás exigiendo que pinte la pared, pero si te pago por pintar, pero me estás exigiendo que pinte. ¿Y estás cobrando por pintar o no? Y la gente se ofende. Tú te quedas flipado en colores. Tú vas al colegio y le dices a los niños, no tengo ganas de estudiar, te exijo que te aprendas la lección. Oye, ¿me vas a exigir que me aprenda la lección? Pues claro, estás en el colegio, ¿no? Te tienes que aprender la lección, es tu obligación. Hay que exigirte que te sepas la lección. Pero ya como los padres no lo hacen en casa, pues el alumno haz lo que te dé la gana, dice el profesor. Por eso te digo, la sociedad nos está llevando a una visión de la sociedad que es autodestructiva. Pero la palabra de Dios es clara. Por eso la iglesia no puede entrar en esa visión de que, bueno, si Dios quiere, yo me acomodo aquí, que esto está bien cómodo. No. Si tú quieres conquistar, vas a tener que mojarte, ¿o no? Como dice el dicho ese, el que quiera la lapa, que se moje. Pues eso es muy bien. Hay que mojarse. Lo decíamos la semana pasada. La comodidad se convierte en un arma en nuestra mente carnal para vencer al hombre espiritual. El cansancio que parece que opera. Vuelvo y le repito.
los gandules no conquistan nada. Ya lo escribiría el autor de Proverbios en el capítulo 34, cuando dice: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, de zarza, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Dice el autor de Proverbios: cuando lo vi, reflexioné sobre ello y miré y recibí instrucción, posiblemente del cielo. Y él pensó: un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de que estoy cansado de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón. Y tu necesidad vendrá como un hombre armado que te arrebata lo que tenías. La conquista no es para los que se cansan. Y voy a ver este contexto, porque nos podemos cansar. Es humano cansarse. ¿Lo cree o no lo cree? Si se pone a correr 20 minutos y ya está reventado. ¿O no? Es humano cansarse. Pero Dios te da una promesa. Y es lo que estamos viendo en esta gente de Josué valiente y esforzada. Es la promesa que aparece en Isaías 40, que dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Porque es Dios. Vale, sigue diciendo. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerza, aumenta el vigor. Es decir, hay momentos donde tú estás cansado. Dice: en ese momento, si tú estás caminando en pro del propósito de Dios, Él te va a dar fuerza. Él da fuerza al fatigado. Por eso digo, no es que no nos cansemos, es que cuando estamos cansados, si queremos seguir avanzando en el propósito de Dios, Él te va a dar fuerza. Sigue diciendo el verso 30 de este capítulo 40 de Isaías: aún los adolescentes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán así como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una actitud, es una visión de conquista. Claro que tenían que estar cansados, claro que tenían que estar reventados, pero ellos asumieron que había un propósito de llegar a aquel momento y de comenzar una batalla. Y estamos cansados, pero Dios nos va a dar fuerza para vencer a los 5 ejércitos de los reyes opuestos. Josué podía haber aflojado, pero ellos se esforzaron en base a las promesas de Dios, porque Dios le había prometido la victoria si luchaba, si perseveraba, si avanzaba. Mira, a veces cuando recibimos una profecía, una palabra, un sueño de Dios que sabemos que es a nivel personal, que Él lo pone en tu interior, es para darte dirección, es para marcarte el camino, es para darte visión. Contaba la semana pasada Magalí el testimonio de la universidad, ¿verdad? Magalí tuvo su sueño, entendió que era de Dios, lo recibió de Dios, la ciencia, la astronomía. ¿Y qué hago con ese sueño? Espero sentada a ver si Dios me da lo que me prometió. A veces los creyentes hacen eso, esperando a que alguien salga de la universidad, un catedrático, y tú oras mucho para que te dé un papel como que tú estudiaste. No, uno tiene que moverse, ¿entendemos? ¿O no? Uno tiene que, si ese es mi sueño, si eso es lo que Dios puso en mi corazón, si ese es el proyecto, si yo entiendo que es de Dios, si eso es lo que me mueve por dentro, si yo sé que Dios me quiere llevar y me va a abrir las puertas, yo voy a tener que esforzarme en estudiar una carrera. Claro que hay que esforzarse. Ese es el problema, que a veces los creyentes no queremos esforzarnos o esforzarnos lo suficiente. Ese es el sueño que te ha de guiar, que te ha de dirigir, y te tienes que mover en esa dirección. Entonces te centras en ello. Entonces alguien te ofrece una carrera de otra cosa, pero tú dices: no, porque este es mi deseo. Pero tú dices: no, pero es que esta carrera es más fácil. Aquí por lo menos sabes, no, pero es que este es el sueño que puso Dios en mí. Entonces eso te dirige en tu vida. Entonces te hace que los pasos que tú vas dando en tu vida te acercan a la promesa de Dios. Alguna vez yo se lo he dicho con aquel que tenía sueños y Dios me habló: voy a ir a Australia de misionero porque yo lo recibí de Dios, y una profeta vino y me lo dijo, y yo lo tengo en mi corazón, y desde pequeño me encantan los canguros saltando por ahí. Yo quiero ir a Australia. Y cuando tú le preguntas: entonces, ¿qué estás haciendo?
Nada, esperando que Dios me dé un billete para ir para allá, pero tú estás aprendiendo inglés. Ay, es que a mí no me gustan los idiomas. Y entonces, y ahora, es que ahora estoy saliendo ahí con una media chama, una media chamita que tengo ahí, y es creyente. Por lo menos me respeta, ¿o no? Pero tú estás diciendo que tu llamado es a misiones en Australia, que tú estás diciendo que el Señor tal, ni estás estudiando inglés, estás con una media chama que, bueno, a ver qué vas a hacer con ella, cuando te vayas para allá, o te la vas a llevar, o qué vas a hacer. No, es que a ella no le gusta salir de la isla, porque ella es muy isleña y ella no quiere salir de aquí. Pues entonces apaga y vámonos, déjate de decir tonterías, ¿o no? Porque uno tiene que moverse en pro de la visión que Dios pone en ello, y a veces nos falta eso. Pero Josué lo tenía claro, tenemos que ser coherentes con la vida que vivimos y las promesas y los sueños que Dios nos ha marcado. Entonces tú tienes que sopesarla. Lo que Dios creo que quiere para mi vida, el propósito, estoy siendo coherente y caminando en esa visión, en ese propósito, conforme a la palabra. Tenemos que tener esa relación estrecha con Dios para ver ese mover de Dios en nosotros. Los versos 10 a 11 dice que Jehová lo llenó de consternación a los enemigos delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los enemigos que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Usted se imagina semejante historia? Llegaron reventados, dice Josué, vamos, al ataque, déjame sentar un rato, no, al ataque ya, que lo vamos a coger, todavía se están levantando, están acampados alrededor de, vamos al ataque. Entonces cuando dieron al ataque, aquellos se levantaron, todavía no, están atacando, mataron a uno de ellos, se levantaron, salieron corriendo con lo que tenían, los enemigos empezaron a bajar corriendo por allí, está diciendo las direcciones, unos fueron hacia el norte, otros fueron hacia el este, otros bajaron hacia el sur, así, porque no sabían ni para dónde correr, y entonces empiezan. Yo me imagino esto así, porque yo soy imaginativo. Yo veo a los ángeles de Dios con pedazos de piedra así. ¡Ten! ¡Ten! Escachando gente. ¡Ten! ¡Ten! Aquellos con los cascos, ni casco ni nada. Se les cayó el casco y se les metió al suelo. Como los dibujos de la pantera rosa, que les cacha la cabeza y se queda ahí. ¡Ten! 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 Eso es como me imagino yo. Cada uno lo imagina como quiera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hablamos de Jehová de los ejércitos, pero no sabemos de qué hablamos. Jehová estaba, además lo dice, y Jehová toma y se pone al frente de la lucha. Dice, Jehová los llenó y Jehová los hirió y desde el cielo mandó piedras que los escachaban. Y Jehová dice, y el ejército de Dios, los ángeles de Dios, acabaron con más guerreros de esos que los que acabó Josué con los suyos. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Usted se da cuenta que cuando usted lucha, Dios se mete en medio de su lucha y hace lo que usted no tiene fuerza o no tiene capacidad o no tiene tiempo para hacer porque usted está metido en esto, pero Dios se mete a luchar con usted? ¿Usted lo entiende? Pero usted tiene que luchar, usted tiene que mojarse, usted tiene que moverse, usted tiene que subir y Dios responde. Y la vida, amada iglesia, es una guerra. Es la guerra de la luz contra las tinieblas. Es la guerra de la verdad contra la ignorancia. Es el amor contra la maldad. Es el perdón contra el odio. Hoy, gracias a Dios, no matamos a personas. No vaya usted a tirarle piedras a nadie. En tiempo de Jesús todavía se apedreaba a la gente. Hoy no. Hoy la palabra de Dios es clara, dice Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay lucha contra principados. Hay lucha contra potestades. Hay lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que nos rodean. Esa es nuestra lucha. Y si usted no es consciente, usted va a seguir pensando que es que aquel se peleó conmigo, no se sabe por qué. O que este problema es, por algo es. Algo está aconteciendo. En aquel tiempo sí habían ángeles arrojando piedras. Hoy no. Hoy Dios se mete a pelear con nosotros cuando nosotros estamos viviendo en fe, cuando estamos viviendo en obediencia, en amor, cuando somos valientes y nos estamos esforzando. Como en tiempos de Josué, si no hay un movimiento, un despertar de su parte, una acción conforme a la palabra de Dios, de valentía, de esfuerzo, de superación, de lucha, de conquista, no se va a mover nada en el campo de batalla espiritual. Se tiene que avanzar, pero hay que luchar con valentía. El resumen hasta aquí es que Gabaón está siendo sitiada, es amenazada, pide ayuda porque son siervos de Dios, se habían sujetado al pacto de Dios. Josué responde con integridad, viene con los valientes,
hace un esfuerzo sobrehumano, todo el día sin dormir, luego la noche de caminata, luego comienza una feroz batalla de todo un día y ahora sí están reventados. ¿Usted estaría cansado o reventado? Ya lleva 2 días sin dormir y uno de caminata, ¿no? Y peleando todos los días. Y de pronto le dice Dios a Moisés, habla, ¿qué quieres que haga? Está atardeciendo, es ya casi hora de descansar. Josué sabe que es un momento decisivo, que puede dar el toque final a sus enemigos. Y Dios le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué respondería usted? Piense. Yo a lo mejor le hubiese dicho, ¡ay! Un buen colchón de plumas. Ahora sí, ya yo hice lo que pude hacer. Ya está atardeciendo, ya está el ejército enemigo despertado por ahí y ahora no vamos a estar corriendo detrás de ellos. Porque ellos se habían descansado bien. Ellos tienen más fuerza física que nosotros. Ellos han descansado, ellos estaban aquí bien alimentados. Nosotros no trajimos ni la tortilla. Ni el conejo salmorejo medio tiempo meter en la friambera. Así que llevamos aquí todo el día sin comer. Porque esa era otra, ¿no? A veces no nos fijamos en estos asuntos. Pescado fresco. Ahí estaba. ¿Qué respondería usted? Josué hubiese dicho, quizás si hubiera dicho, bueno Señor, después de todo esto, de Jericó, de Jai y de Gabaón, yo lo que me merezco son unas buenas vacaciones. ¿O no? Porque nos las merecemos todos, ¿a que sí? ¿Quién no se merece unas buenas vacaciones? Josué más que nosotros. Ahí estaban. Ya no damos para más. Pero ¿sabe? Creo que solo a los Josué se les ocurre orar en la manera que él lo hace. Él sabe que si los enemigos regresan a sus ciudades, los que quedan, el ejército diezmado que quedaba de los enemigos, y se parapetan en sus ciudades, ahí se van a fortalecer, ahí van a poder reorganizarse otra vez y va a seguir la batalla y va a ser luego más difícil acabar con ellos. Él sabe. Y a veces yo se lo voy a traducir a nuestros días porque yo lo he visto como pastor en los años que llevo pastoreado. A veces Dios te saca de un vicio, o te saca de una relación, o te saca de una condición económica, o una condición familiar, y tú ves la mano de Dios, y ya al final empiezas a respirar, y ya está la cosa mejorando, y ya está la cosa bien, y ya te sientes fuerte, pero dejas un lacito atado por ahí, dejas una pequeña puerta abierta, por pena, por lástima, porque tienes deseo de no terminar con aquello, o por esto, o por lo otro, o porque, bueno, tampoco hay que ser tan tal. Yo ya dejé ese vicio, pero por juntarme con esta gente ahí no va a pasar nada. O sea, dejas una puertita abierta. Algo que dices tú, bueno, ya yo estoy fuerte. Josué tiene las cosas claras. Josué dice, es la oportunidad de acabar con ellos y no voy a dejarle una puerta abierta. No voy a dejar. Voy a terminar de cortar con esto, porque es lo que me demanda Dios. La gente que deja puertitas abiertas o cositas ahí, termina pasando lo que no vamos a ver aquí. Y lo he visto. Luego eso que dejaste un poquito abierto, se volvió a fortalecer, te volvió a atar, te volvió a enganchar, te volvió a ir. ¿Por qué? Porque cuando tuviste la oportunidad de decir no, no llegaste a decir no. Y Josué lo tiene claro. Josué dice, estamos reventados, no damos para más. Pero él tiene las cosas tan claras. Él conoce las promesas de Dios. Él dice, Dios me prometió, cuando comenzamos la caminata o la vigilia de oración, Él me prometió que iba a vencer a todos mis enemigos. Y a esa palabra me agarro. Y aquí hay algunos que se han escapado. Así que, en medio de ese momento, y creo que es en las grandes batallas de nuestra vida, o en las grandes pruebas, o en las grandes luchas, es cuando sale de verdad lo que creemos de Dios. Dice el verso 12, entonces Josué habló, oró a Jehová, el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y le dijo a Jehová, esto es lo que quiero que hagas, en presencia de los israelitas. Y le dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Esta es la oración que se le ocurre a una persona en esa condición. ¿Se imagina? ¿Entiende a dónde lo quiero llevar, iglesia? No habían dormido el día anterior, en sus días, en sus labores, toda la noche de caminata, todo el día peleando. Y ya cuando va a atardecer, que tienen que estar reventados, le dice, me faltan horas para acabar con ellos.
Se va a poner el sol y aquí no tenemos luz eléctrica, no tenemos linterna ni tenemos móvil. Se va a acabar el sol y van a quedar estos desgraciados y van a escapar y no voy a poder ver. No, dame 12 horas más de sol, Señor. Sol, detente, dame más tiempo que así como estoy lleno de sangre, ensangrentado, reventado, es porque tú me lo prometiste. Eso sí es una oración de un valiente. Esa es la oración de una persona esforzada y esa es la oración de una persona que tiene visión de reino, que tiene visión de más de lo que está viendo. Porque a nadie se le ocurre pedir 12 horas más. A nadie se le ocurre que Dios, como digo yo, que es el milagro de toda la palabra de Dios, que a mí me revienta la cabeza, que Dios pueda parar el sol o en otro momento que pueda parar el planeta Tierra en su movimiento de rotación, que usted sabe que si usted va con el coche a 500 kilómetros por hora y frena en seco, ¿qué pasa? Que sale por la ventana si no tiene cinturón. Y con cinturón, si va a 500, sale con cinturón y todo. ¿Entiende lo que le digo? Que si la Tierra para de pronto para que no siga girando y no llegue a la oscuridad, el planeta se perdería, vamos, desaparecería. El agua volaría, todo volaría, la Tierra, todo. Pero qué grande es Dios, si es que usted lo ve así, que para la rotación de la Tierra. Alguien me decía esta semana, que lo comenté la semana pasada, no, yo creo que fue como que se congeló el universo, todo se quedó congelado, pudo ser. Y otros decían, los teólogos, cuando yo estudié esto en el Instituto Bíblico, que posiblemente era que Dios hizo como una especie de doble sol, que aquel sol siguió girando, pero que era como un sol que había... Mire, yo no sé cómo lo hizo Dios. Yo pienso que la Tierra se paró. Y que Dios es tan poderoso para que nadie saliera volando. Y que la Tierra dejara de girar. Eso es lo que yo creo y lo que yo pienso. Yo lo que sé es lo que dice la palabra de Dios. El sol se detuvo en Gabaón. Y la luna, que también nos habla de la luna, se quedó en su posición en la que estaba sobre el valle de Ajalón. Y este hombre, la condición es que no está pensando la locura que está pidiendo. Él no está pensando, y se podrá hacer el día más largo, y eso de los científicos que van a decir ellos. No está pensando en eso. Él está pensando en el propósito de Dios que tiene para su vida. Él está pensando en la misión de Dios. Él está pensando en lo que Dios le dijo. Dios, tú me dijiste que iba a acabar con mis enemigos. Me falta tiempo para acabarlo. Para el sol, porque quiero acabarlo. Voy a cortar con esto de verdad. Porque yo sé que si no corto ahora, se van a fortalecer. Y va a ser más difícil luego cortar la serpiente, la cabeza de la serpiente. Entonces ahí está otra vez, otro día de lucha. Porque Josué ve una oportunidad. Dame esas 12 horas. Quiero esforzarme más todavía. ¡Más! Sí, hay que esforzarse más. ¿Lo está entendiendo? Eso es el mensaje de hoy. Es que yo estoy cansado. Pues usted va a recibir nueva fuerza si en ese esfuerzo usted está caminando en pos del propósito de Dios. Si usted se está esforzando para hacerse más rico, dejando a Dios a un lado, se va a cansar. Pero si usted se está esforzando en aquello que Dios le dice, conforme al propósito de Dios, va a ver usted que usted renueva su fuerza para seguir adelante. Dice los versos 13 y 14, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Escuche esto. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En otras palabras, Dios cumplió. Tremendo esto, porque Dios cumple. Pero la cosa es, ¿dónde están esa gente de empuje, de fuerza, de ánimo, de visión de conquista, de que dice, yo tengo las cosas tan claras, que a mí me importa un bledo lo que diga aquel, si aquel va o no va, y si aquel dice o no dice, yo voy a donde tengo que ir porque yo lo tengo claro. Yo sé lo que Dios tiene para mi vida, yo sé lo que Dios me ha visualizado, yo sé lo que Dios me proyectó, así que yo voy a avanzar, cueste lo que cueste. Y caerán a tu lado 1000 y a otro lado 10.000, y no son siempre enemigos los que caen. 1000 y 10.000, pero tú vas a seguir avanzando cuando tú tienes las cosas claras, como Dios te las marca, y vas a decirle a esto le digo no, yo esto lo corto, y si tengo que coger la tijera, lo corto, y lo voy a cortar, y si tengo que cortar otra vez, lo corto 3 veces, porque no me voy a dejar atar por aquello que el enemigo quiere robarme. Y es la condición de Dios, y el enemigo siempre va a querer sacarte de tu propósito. Va a hacer lo imposible, va a hacer cualquier cosa, y tú tienes que entender
que estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios para esta tierra. No para cumplir mis deseos, no para cumplir lo que a mí me gustaría, no los sueños que yo tenía de ser. No, no, no. Usted está aquí con una razón de ser y usted ha nacido en esta tierra o ha venido a esta tierra con la visión que Dios le ha puesto de avanzar en los propósitos de Dios para ella. ¿Lo cree o no lo cree? Dé un aplauso a Él. Gloria al Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La iglesia no puede entrar en la dinámica social de la flojera, de la comodidad, de tantos entretenimientos, tanto ocio, el abuso del descanso, que hay un abuso del descanso. Claro que hay que descansar, pero no se puede abusar de descanso. Eso que produce la sociedad. Los creyentes que abusan de todas esas cosas no avanzan, no conquistan. Pero nosotros no nos vamos a cansar de correr tras los propósitos de Dios. Mire, uno se puede cansar, como le digo, de tantas otras cosas. Pero cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, Él te va a dar nuevas fuerzas. No se las da a todo el mundo, se las da a aquellos que están caminando en el propósito de Dios. Por eso, la iglesia de Hechos, cuando usted lee la iglesia de Hechos, ve que esta gente trabajaban 12 horas y a esta gente le quedaban ganas de juntarse en cultos que a veces eran interminables, de adoración, de alabanza, de un fuego del Espíritu Santo, de sanidad. Porque esta gente decía, es que estoy cansada. ¿Esta gente no se cansaba o qué? Claro que se cansaba. Pero, ¿sabe? El secreto está en recibir la fuerza de Dios. En que los jóvenes se cansan y flaquean, pero el Espíritu Santo está allí porque están caminando en el propósito de Dios y van a ser y han nacido para lo que Dios les ha llamado a hacer. ¿Entiende la diferencia? Nos cansamos, pero avanzamos. No hubo un día ni lo habrá como aquel, porque entonces nos van a sobrar fuerzas para luchar, para vencer, para avanzar, para conquistar, cuando somos personas valientes. Quisiera terminar con los últimos versos mientras pasa la pastora por aquí. ¿Cuántos reyes había? ¿Cuántos reyes había? ¿Cuántos ejércitos? Versos 22 a 26. Mire lo que sucede. Y lo hicieron así. Los reyes se escondieron en unas cuevas. Fueron los únicos que quedaron del ejército. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. Al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y valientes, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Los sacaron de la cueva, los pusieron en el suelo y decían: pongan los pies encima de la cabeza de estos reyes. Y los valientes que hicieron, pusieron los pies encima de la cabeza. Verso 25. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová el Señor a todos nuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. 5 reyes. En ese tiempo eran hombres, en ese momento. Pero hoy no son reyes físicos. Hoy son los poderes, los gobernantes, los principados de las tinieblas que operan en la escala espiritual alrededor de su vida. Que impiden que tú avances, que tus hijos avancen, que tu hogar avance, que la iglesia avance. Y que quieren robarte las promesas de Dios. Esos reyes se juntaron sus ejércitos para pelear con aquellos que servían a Dios, con aquellos que habían pactado con Dios, para hacer desistir. Y por eso Josué los llama, y después de tremenda batalla, después de ver todo lo que vieron, después de ver cómo caían piedras del cielo que aplastaran a parte del ejército, después de ver cómo el sol se detuvo y que siguieron avanzando 12 horas más y siguieron luchando, después de todo aquello, yo le digo: ¿para qué les dices eso, Josué? Ellos tienen que tener claro. Pero no, Josué dice: saquen a los reyes de la cueva donde se escondieron, tírenlos en el suelo, vengan mis valientes, pongan la cabeza sobre ellos. Y vuelvo lo que digo: no temáis. ¿Usted cree que esa gente tenía miedo en ese momento? En ese momento estaban eufóricos, en ese momento estaban: ¡ah! Somos los campeones del mundo mundial, acabamos con todo. Sin embargo, Josué los sienta en el suelo porque esto no es por emociones. Tú puedes salir de aquí diciendo: ¡ah!
No, tranquilo, que mañana vas a llegar al trabajo y te va a salir el no sé qué y te va a decir 4 berridos y ya tú, ay. O va a estar el enemigo esperándote en tu casa esta noche y vas a tener una pelea con esto, con el otro, o va a pasar acaso, o vas a llegar el resultado del médico y te va a decir, mira, usted tiene esto y usted tiene lo otro. O sea, por eso Josué, después de tan tremenda batalla y victoria, acuérdense, porque van a haber momentos donde no vamos a estar en esta euforia de victoria. Va a haber momentos de dificultad. Hay mucho que conquistar. Hay mucho que conquistar. Por eso dice, no tengas miedo. Nunca te temorices, nunca cedas al enemigo. Y les dice, sean fuertes. Pero seamos fuertes, no importa, mañana vas a tener que seguir siendo fuerte. ¿Tú te crees valiente hoy? No, mañana vas a tener que ser más valiente. Sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor. El Señor es el que lo hace a vuestros enemigos. Por eso dice que Él escachará la cabeza de la serpiente. Es espiritual el enemigo que te rodea, no son las personas. Es espiritual y nos está bombardeando por todos los lados. Y hasta que de una vez no nos demos cuenta que estamos en una tremenda guerra y que somos participantes activos de esta guerra, vamos a seguir pensando que es que si Dios quiere, no, Dios no quiere muchas cosas en tu vida. Dios no quiere que te vaya mal. Dios no quiere que salgas derrotado. Dios quiere que luches, porque si tú luchas, si tú eres valiente y si tú te esfuerzas, tienes el respaldo de Dios. Pero si tú no te enfrentas, si tú no luchas, no, a ver si Dios hace algo. Dios no va a hacer nada, porque nos llama a conquistar a nosotros. Yo me imagino, ¿por qué Josué nos dijo, pues termina de matarlos tú, Dios? Porque eso no fue lo que les había dicho. Y si ustedes peleen, que yo respondo. Por eso le dice, no, pelea tú. No, ustedes peleen, que yo respondo. Ustedes luchen, que yo respondo. Ustedes se enfrentan a los problemas, se esfuerzan, que yo respondo. Ustedes lo ponen en la dirección y yo le doy la estrategia para hacerlo, pero tienen que hacerlo ustedes. Tenemos que solucionar los problemas nosotros. Él nos va a ayudar, pero los problemas los solucionamos nosotros. Él nos va a dar dirección para cómo hacerlo, pero los tenemos que hacer nosotros. Usted tiene que enfrentar sus miedos, usted tiene que enfrentar sus desafíos, usted tiene que luchar contra su orgullo, contra su prepotencia, contra sus conflictos y contra sus cosas. Usted tiene que hacerlo, pero Dios responde. Dios responde siempre, porque tenemos un Dios maravilloso. El Dios que paró el sol en el medio del cielo, el que paró la luna, el que hizo y hace todas las cosas. Usted tiene autoridad para vencer, pero tiene que luchar con la dirección del cielo, con valentía. Amada iglesia, con esfuerzo, y Dios le va a ayudar. No tire la toalla, porque sabe, Satanás está vencido. Satanás